como te decía Marian, uno de los temas centrales del fin de semana fue la jornada electoral de ayer en Formosa y en Santa Fe, ¿sí? Donde se eligieron cargos municipales, ¿no? De todos, intendentes, concejales. Y ahí lo que ocurrió fue que, bueno, cada sector tiene una explicación sobre la elección, ¿no? Puyar, el gobernador de la provincia, dice ganamos en la mayoría de los distritos, en los municipios, en algunas comunas, pero si se hace la cuenta, digamos, en la gran mayoría ganó el oficialismo. El peronismo logró el triunfo en los grandes centros urbanos, sobre todo en Rosario, pero también ganó en Rafaela, también ganó en Villa Gobernador Galvez, si no recuerdo mal. Y la Libertad Avanza dice, pasamos de no tener ningún concejal a tener 34 por el resultado general de la elección, ¿no? Entonces, bueno, cada uno siente que en algún punto ganó. De eso, y de lo que fue, de lo que marca esta jornada electoral de ayer en Santa Fe, vamos a hablar con la diputada provincial del peronismo ahí en Santa Fe, Lucila de Ponti, que nos escucha. Buenas noches, Lucila. Joaquín Mújica Díaz, Mariano Moderna te saludan aquí en Ecomedios. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Lucila, a ver, recién acá significábamos un poco lo de la elección de ayer, ¿no? Cada sector cree que ganó algo. ¿Cómo es tu mirada respecto Sí. a eso? ¿Qué ganó y qué perdió cada uno de esos sectores? Bueno, mira, creo que eso es lo que pasa con las elecciones legislativas de medio término, sobre todo en este caso que se elegían fundamentalmente concejales y autoridades locales. Entonces, bueno, es una elección muy dispersa y cada uno puede terminar armando el Tetris, digamos, que le convenga para llevar agua para su molino. De alguna manera, eso es lo que termina pasando. A mí me parece que el primer dato y el más preocupante y que tiene que preocuparnos a todos es el aumento del abstencionismo, donde tuvimos el piso histórico de participación. Votó incluso menos gente que lo que había votado en abril de este año en las elecciones primarias, y que en los últimos años hemos perdido casi un 10% de participación electoral. Así que eso está pasando en todos lados, digamos, en todas las provincias, o mayoritariamente, creo que Formosa es la excepción. Y probablemente esté pasando también en otros lugares del mundo, pero no tiene por eso que dejar de llamarnos la atención o de ser una alarma para pensar, bueno, ¿qué está pasando? En Que la estas gente elecciones, elige. en todas las elecciones de este año, me parece que es el dato, ¿no? Trascendente. La Es el gente dato, no va a sí. votar. No, claro, y hay una situación ya ni siquiera de bronca hacia la política, sino de indiferencia. Y me parece que esto necesariamente tiene que sacudirnos un poco en términos de ver, bueno, qué pasa con el diálogo entre la política y la sociedad, que evidentemente no está funcionando bien y que obviamente hay un acumulado de frustración social respecto de lo que la política dice o promete, pero no termina haciendo, que al menos para mí explica en parte que no se vaya a votar, porque no se considera que ahí no hay expectativa de que eso vaya a cambiar algo, digamos. Y me parece que ese es el dato principal para todos. Después, bueno, obviamente como vos decías, sí, cada uno hace la lectura que le conviene. A nosotros desde el peronismo terminamos la elección genuinamente con una gran sensación de alegría, porque ganamos la ciudad de Rosario, donde veníamos muy bien posicionados, pero no teníamos certeza de que íbamos a ganar, no solo porque básicamente toda la estructura del gobierno provincial y mucha referencia del gobierno nacional se habían dedicado, digamos, a atacar a nuestro candidato, y además habían desplegado campañas muy, muy grandes en la dimensión de lo que es vía pública, medios y demás, sino porque también, a pesar de que nosotros habíamos logrado una unidad muy grande, había todavía dos candidatos del peronismo, digamos, identificados del peronismo, que compitieron por afuera, ¿no? Y que se llevaron una porción de votos. Así que finalmente para nosotros terminar ganando, porque por ahí quisieron decir que era un escenario de triple empate y demás. Esto no es así, digamos, hay obviamente un escenario de tercios en términos de los porcentajes que las tres primeras fuerzas sacan, pero hay un claro ganador, que es Juan Monteverde, y que si nosotros hubiésemos podido
también sumar a los compañeros que participaron por afuera, el triunfo hubiera sido todavía más holgado. Claro, Así que para se nosotros, hablaba como de un triple empate virtual, pero hay una diferencia sí, sustancial que es que el no, tercero sacó 25 puntos y Juan Monteverde sacó 30, digamos, ¿no? O sea, no... claro, o sea, ustedes saben que cuando las encuestadoras miden y ponen el margen de error es más o menos 1,5, 2 el margen de error. Acá ya estamos hablando de 5 puntos de diferencia. No es un empate, digamos. Hay un escenario de tercios, pero donde hay claramente una persona que ganó, que es Juan Monteverde, otro que salió segundo, que es el de la Libertad Avanza, y la candidata del gobernador y el intendente salió tercera. Entonces eso para nosotros es muy claro y además es el primer triunfo de un frente, digamos, que tiene como principal integrador al peronismo desde hace muchísimos años en la ciudad de Rosario, y además para nosotros también en un momento muy especial de la Argentina, donde pareciera que se viene imponiendo con mucha fuerza y que es casi indiscutible, digamos, la relevancia que tiene todo lo que viene del gobierno nacional y esta narrativa que un poco se impone desde ahí, de que funciona el modelo económico, de que estamos mejor y demás, que para nosotros no es lo que vive una gran parte de la sociedad, podríamos decir incluso en este caso una mayoría de la sociedad que terminó eligiendo otras opciones y la que más eligió fue la nuestra. Entonces, para nosotros es importante mostrarle a la Argentina que también por la vía, digamos, de seguir proponiendo un modelo de sociedad distinto, más basado en el respeto, en el encuentro, en el trabajo, en la solidaridad, en la escucha y no en la violencia y el odio, también se puede construir una alternativa política exitosa. Y sumado a esto, lo que usted decía al principio, el peronismo ganó, de las 20 ciudades más pobladas, el peronismo ganó en 15. Entonces, para nosotros es un dato alentador. Sí, es cierto que el Frente Unidos, el del gobernador, ganó en 200 y pico de comunas, digamos, de localidades pequeñas. Entonces, bueno, ahí uno pone sobre la mesa qué pesa más en términos de la densidad poblacional y demás. Lo que nosotros aseguramos es que ganamos en la gran mayoría de las ciudades más importantes en términos de población de la provincia, con lo cual es un piso muy alentador para seguir pensando lo que viene. Lucila, ¿le encontrás alguna vinculación a que el peronismo haya ganado en los grandes centros urbanos con quizás el impacto de la política económica? Sí, creo que puede tener que ver obviamente con eso, porque, bueno, lo que se vive quizás en el marco de la ruralidad y este tipo de sociedades se ve afectado de otra manera por las políticas económicas. No quiere decir que así no haya pobreza o no golpeen también las políticas económicas, pero quizás hay otra cultura en términos de cómo esto se incorpora a la vida cotidiana. Sí creo que en los grandes centros urbanos hay políticas del gobierno nacional que han impactado muy fuertemente, que tienen que ver con una precarización de la vida cotidiana, que se puede expresar a través del deterioro del transporte público, de la salud pública, a través del retiro de la obra pública que ha desaparecido en nuestra provincia, el financiamiento para obra pública nacional, y por supuesto de lo que tiene que ver con cómo la cuestión macroeconómica incide también en la vida cotidiana, fundamentalmente en la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras de cualquier, digamos, de cualquier forma, ¿no? De los privados, de los públicos, que son los más golpeados, y también de los trabajadores informales, que son una gran porción de la población económicamente activa. Lucila, ¿cómo estás? Mariano Wender, te saluda acá. Buenas noches. Es interesante esto que comentabas al final porque pareciera que hay un debate en las últimas semanas, en los últimos meses dentro del peronismo respecto a cómo encarar y cómo hacer campaña, considerando que por ahí muchos sondeos de opinión dan que el gobierno todavía tiene mucho acompañamiento, un acompañamiento por lo menos mayoritario y que pareciera que hay algunas medidas que la sociedad tolera o que ve con buenos ojos. En ese contexto, y con esta noción de que al oficialismo nacional le podría llegar a ir bien en las elecciones legislativas nacionales, ¿qué lecciones crees vos que deja una campaña como la del peronismo en Rosario, que le permitió a Monteverde ganar,
para llevar a cabo un lineamiento de campaña en términos nacionales. ¿Qué crees vos que le deja de bueno al peronismo este proceso electoral que han podido ver ustedes ahí? Mira, yo creo obviamente que hay una parte importante de la sociedad que respalda al gobierno nacional y que todavía lo acompaña, y que eso incluso también se expresó ayer aquí en las elecciones con un buen resultado del candidato en Rosario, específicamente el candidato de Milei, que bueno, quedó un poquito más abajo que nuestra lista, y eso es innegable, digamos, me parece que lo vemos en todos lados, que a pesar, digamos, de las medidas que se han tomado y de que, bueno, hay datos macroeconómicos, ¿no?, que son un poco ambiguos en términos de que algunos hablan de una recuperación, pero en realidad lo que uno ve en la vida cotidiana es una precarización muy grande de grandes sectores de la población, pero aún así hay sectores que siguen apoyando al gobierno nacional. Creo que esto se da paralelamente a un desafío que tiene el peronismo, que es el de poder encontrar un camino para de alguna forma tomar este concepto, esta idea de volver a representar y de volver a representar al pueblo argentino en términos de entenderlo como las grandes mayorías, y que esto implica desafíos que tienen que ver con poder conectar con la agenda de discusiones sociales que hoy tienen los argentinos y las argentinas. Nosotros en este tiempo, digamos, de construcción política acá en Rosario y en la provincia de Santa Fe, es algo que iniciamos en el 2023 y que en este año se consolidó mucho más. Lo que intentamos fue construir con un concepto de unidad, sumando a sectores que formamos parte del peronismo, pero también a otros que vienen de la izquierda, del progresismo, de distintas raigambres, digamos, o tradiciones políticas, pero acompañarlo de una fuerte idea de renovación, que para nosotros es clave a la hora de poder dar cuenta de que escuchamos el mensaje de la sociedad, ¿no?, de que nosotros no nos pasa por el costado las derrotas electorales, los errores de nuestros gobiernos, las cosas que nos hicieron bien, esta situación que parecía que el peronismo deja de hablarle a la sociedad y se habla a sí mismo, a nosotros no nos pasa por el costado, sino que al contrario, de alguna manera lo tenemos enfrente como el principal desafío para reconstruir la posibilidad de la representación y la expresión de los distintos sectores sociales. Entonces, hemos trabajado con este concepto de unidad y renovación, que quiere decir que con la unidad sola evidentemente no es suficiente juntar partes, digamos, sin una idea clara, sin un proyecto, sin un horizonte hacia el cual caminar, no tiene sentido. Y para nosotros, parte de poder pensar ese programa, de poder pensar ese proyecto, ya sea para una ciudad, para una provincia o para un país, tiene que ver también en este contexto con una fuerte idea de renovación de una generación que está dispuesta y tiene ganas de hacerse cargo de estos desafíos. Lucila, cuando hablas de renovación, sí, hablas literalmente de cambio de, digamos, de generación, de gente más joven estando al borde de la boleta, digamos, ¿no? Diciendo candidata a intendente, a concejal, de eso hablamos, ¿no? Literalmente de un cambio de generación en cuanto a los candidatos. Sí, pero no solamente de la cuestión etaria, digamos, no de pasar a guillotina, digamos, a quienes tengan más de determinada edad. Nosotros lo que intentamos sí es dar lugar a una nueva generación de jóvenes, y esto también es algo que se va dando con mucha fuerza. Cuando antes nosotros hablábamos de estas grandes ciudades en las cuales ganó el peronismo en la provincia de Santa Fe, en la gran mayoría los candidatos son todos mujeres y hombres jóvenes de la política, muy jóvenes, que están haciendo sus experiencias en cada una de sus ciudades. Pero para nosotros no tiene que ser, digamos, una limitante, y no queremos circunscribirnos solamente a esta cuestión que es más biológica. Nos parece que tiene que ver con una cuestión de renovación también de las ideas y de las prácticas desde las cuales hacemos política y también construimos una propuesta electoral, y pensamos que el camino es poder combinar lo mejor de la experiencia con lo mejor de la innovación, ¿no? No quedarnos en el espejo retrovisor y en la repetición de recetas que no funcionaron, pero sí poder tomar de nuestras tradiciones, de nuestra historia, los mejores elementos que nos sirvan para poder pensar este presente y para, en base a eso, poder construir un diálogo que a la sociedad le resuene, que me parece que eso es lo fundamental, que la política tiene que
dejar de hablarse a sí misma y volver a hablar con la gente de lo que pasa en su vida cotidiana, de cómo resolver esos problemas, de cómo construimos un modelo de sociedad distinto, ¿no? Si perdemos eso, me parece que es ahí donde se explica por qué se da este alejamiento tan fuerte y que el peronismo lo vive muy en términos también hacia adentro, ¿no? Porque para nosotros que históricamente, bueno, nuestro partido ha representado a las mayorías populares, a los trabajadores y demás, ver que eso hoy está siendo puesto en cuestión por la propia sociedad, me parece que es un llamado de atención muy grande y un imperativo histórico para poder modificar estas cuestiones. Lucila, te agradecemos muchísimo por esta charla aquí el lunes por la noche en Ecomedios. No, muchas gracias a ustedes, les dejo un saludo grande. Ahí pasaba Lucila de Ponti, diputada provincial en Santa Fe.